Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos precioso punto, fácil de tejer. A lo alto se repiten 12 vueltas. En esta clase vamos a ver cómo tejer este punto con agujas rectas, ida y vuelta. Y en la clase que voy a grabar más tarde, o sea, link voy a dejar en la descripción de este video, cómo tejer este mismo punto en circular. Para tejer este punto ida y vuelta, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde, y a lo alto repetimos 12 vueltas. Sobre las agujas tengo 17 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Repito, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Tejimos 2 motivos, finalizamos con puntos de equilibrio, 3 puntos al derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con los puntos al revés. Este punto al derecho, por ejemplo, lo voy a tejer por detrás para que no salga cruzado. O sea, este punto al derecho lo tengo que tejer al revés. No lo voy a tejer así para que no se me cruce el punto, sino tomamos el punto por detrás. Bueno, hasta finalizar la vuelta todos los puntos al revés. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, 3 puntos al derecho, punto revés, lazada, 2 puntos juntos al revés. Repite el motivo, 3 puntos al derecho, revés, lazada, 2 puntos juntos al revés. Finalizamos la vuelta con los puntos de equilibrio, serían 3 puntos al derecho y último punto de borde al revés. Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, tejemos con los puntos al revés. Aquí lazada también la tejemos al revés. En la vuelta número 5 tejemos primer motivo, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Repito, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Puntos de equilibrio tejemos al derecho, serían 3 puntos al derecho, punto de borde. Seguimos con la vuelta número 7, punto de borde, primer motivo, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Repito, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho y puntos de equilibrio tejemos como 3 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 9 tejemos primer motivo, punto revés, lazada, 2 puntos juntos
al revés, 3 puntos al derecho y repito el motivo: punto revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, 3 puntos al derecho, puntos de equilibrio, tejemos punto revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, punto de borde. Vuelta número 8 con los puntos al revés. En la vuelta número 11, primer motivo, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, repito, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, punto de equilibrio, tejemos 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 12, tejemos con los puntos al revés y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.